Bueno, pues aquí tenemos el esquema de fuerza y maniobra de nuestra instalación. En este caso, pues tenemos en la zona izquierda lo que correspondería con la fuerza, ¿vale? Y en la zona derecha la maniobra o mando que va a gobernar esa fuerza, ¿no? Aquí teníamos un motor trifásico, el cual pues íbamos a tener resguardado o protegido por un relé guardamotor, que es este que tenemos aquí con la designación R1, que protege las tres líneas de fuerza que alimentan las bobinas del motor trifásico. Y aguas arriba lo que tenemos es nuestros contactos de fuerza del contactor principal de marcha, KM1, el cual a su vez pues está protegido, digamos, toda esta línea, todas estas tres líneas de fuerza las tenemos protegidas por un interruptor magnetotérmico que está designado aquí como Q1, que sería pues la protección principal de las líneas de fuerza que cortarían en caso de cortocircuito o de sobreintensidad. Y después también en la fuerza tenemos los otros dos contactores que van a ser el juego, el intercambio entre ese arranque en estrella y en triángulo. Tendríamos el KM3 que correspondería con la estrella, así vemos cómo está la estrella realizada con ese contactor KM3, y el KM2 que sería el que haría funcionar el motor a régimen nominal en la modalidad triángulo. Y entonces en la maniobra, digamos, desde el comienzo al final, lo que tenemos es, en primer lugar, la protección de la línea de maniobra por medio de un interruptor magnetotérmico monopolar, en este caso el designado como Q2. Inmediatamente aguas abajo, lo que tenemos son los contactos combinados normalmente cerrados y normalmente abiertos, asociados al relé guardamotor, que abrirían el circuito de la maniobra cortando toda la maniobra y encenderían y cerrarían un circuito que daría alimentación a un piloto rojo, que es el que tenemos ahí como H5, el cual nos avisaría de que efectivamente el relé guardamotor pues ha entrado en acción por algún problema en las líneas que alimentan la fuerza del motor. O sea, no solamente cortan la alimentación del motor a través del corte de la maniobra, sino que también nos acusa este hecho por medio de un piloto de señalización rojo. Posterior a estos contactos combinados abiertos cerrados del relé guardamotor, lo que tenemos es, en primer lugar, el pulsador de paro S1, que es un pulsador que está normalmente cerrado. Cuando nosotros lo pulsamos, abrimos el circuito, por tanto, desalimentamos el motor. Inmediatamente debajo lo que tenemos es el pulsador de marcha, que es ese S2, que sería abierto, y cuando nosotros lo pulsamos cerraríamos el circuito y permitiríamos que llegase la alimentación eléctrica a las bobinas de los contactores, lo cual arrancaría nuestro motor. Y en paralelo lo que tenemos asociado es el contactor KM1 de marcha, un contacto normalmente abierto, en este caso auxiliar, que lo que haría es realizar lo que se conoce como esa realimentación. ¿Para qué? Para que cuando nosotros hagamos el arranque del motor por medio del pulsador S2, una vez soltemos el pulsador S2, el motor no se pare y quede permanentemente arrancado hasta que nosotros pulsemos el pulsador de paro. Esto se consigue por medio de esa maniobra con el contacto auxiliar normalmente abierto del contactor KM1, que es el de marcha, con esa ubicación de un contacto normalmente abierto en paralelo al pulsador de marcha, que es el que vemos ahí con ese 1314, esa designación de las bornas 1314, que serían las auxiliares. Y aguas abajo del pulsador de marcha tenemos lo que sería el resto de la maniobra que va a lograr el arranque del motor y el intercambio de estrella-triángulo. Esto se consigue con, pues tenemos en primer lugar la bobina que va a alimentar el contactor de marcha, que sería el KM1. Es la que tenemos la que está más a la izquierda de toda la maniobra. Y en paralelo tenemos un LED o una bombilla que va a indicarnos que esta bobina está energizada. O sea, lo que hemos hecho es agregar un piloto para que nos vaya indicando el estado de activación de cada una de las bobinas.
En este caso, la bombilla H1 está asociada a la bobina del contactor KM1. En paralelo tenemos lo que sería la bobina temporizada del contactor temporizado. Vale, esta bobina lo que va a realizar es que una vez le llega alimentación, que le va a llegar en el mismo momento en el que le llega alimentación eléctrica al contactor de marcha, va a empezar a temporizar por un tiempo que nosotros le designemos. Y una vez ese tiempo finalice, esta bobina va a actuar sobre los contactos asociados al contactor temporizado, que serían los que están denominados como KT1, que si se fijan están aguas arriba de los contactores que realizan, digamos, la estrella y el triángulo. Uno de ellos es un contacto auxiliar del temporizado normalmente cerrado y el otro es normalmente abierto. Esto es así para lograr que se produzca de entrada en paralelo al arranque de la bobina KM1, que se active la bobina de la estrella, que en este caso es la KM3, por eso en ese KT1 que está aguas arriba de la bobina KM3 es un contacto normalmente cerrado para que de entrada le llegue corriente a esa bobina del KM3, que es la que realiza la estrella, es decir, nuestro motor arranca con la configuración estrella y una vez transcurre el tiempo, la bobina temporizada actúa sobre sus contactos auxiliares, abriendo en este caso ese KT1 de la estrella, por tanto, al abrir desalimento la estrella y de manera simultánea cierro la otra, que era la que estaba normalmente abierto, con lo cual permito el paso de la alimentación eléctrica hacia la bobina del KM2, que es la que mantiene al motor trabajando en la configuración triángulo. Y en paralelo también está una realimentación para que una vez deje de actuar la bobina del temporizado, este triángulo quede enclavado y quede funcionando bajo esa configuración. Por último queda mencionar pues los enclavamientos que hay aguas arriba de las distintas bobinas, en este caso la bobina del temporizado, la KM3 que sería la estrella y la KM2 que sería el triángulo, que son esos contactos auxiliares normalmente cerrados que se ven justo encima, aguas arriba, que son básicamente unos enclavamientos para evitar que entren a funcionar de manera simultánea pues la estrella y el triángulo, por eso ahí tenemos un enclavamiento cruzado entre el KM3 y el KM2, es decir, cuando la bobina KM3 está activa, no puede estar la bobina KM2, esto se logra por medio de ese contacto, digamos, contacto auxiliar normalmente cerrado del KM3, y ocurre lo mismo con el KM2, si está la bobina del KM2 activada, no puede estar la bobina del KM3 activada de manera simultánea. ¿Por qué? Porque tenemos aguas arriba un enclavamiento, un contacto auxiliar normalmente cerrado del KM2. Por tanto, cuando una bobina está activada, está abierto el contacto auxiliar asociado a esa bobina. Y eso impediría que entrasen las dos bobinas de manera simultánea. Así como también el relé temporizado tiene también un enclavamiento relacionado con la bobina de la configuración en triángulo. ¿Por qué? Porque una vez el motor ya está funcionando bajo la configuración triángulo, que sería la que haría un funcionamiento del motor bajo régimen nominal, pues no nos interesa que el temporizador siga temporizando, sería absurdo. Lo que nos interesa es que el temporizador deje de temporizar, puesto que ya nuestro motor está funcionando en su régimen nominal. Por tanto, de esta manera se logra ese arranque, digamos, esa asistencia al arranque de ese motor trifásico bajo la modalidad o bajo la configuración de una maniobra de arranque en estrella triángulo temporizada, es decir, que se haga de manera automática por medio de un relé o con ayuda de un relé temporizador y vamos a ver cómo actúa esto, porque el software KDSIMU nos permite no solamente diseñar eh, y grafiar los esquemas de fuerza y maniobra, sino que tiene la ventaja de que nos permite hacer simulaciones para ver si lo que nosotros hemos diseñado realiza la función que nosotros queremos que haga. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo que hacemos es activar la simulación con el botón de play. Aquí vemos que
Lo que queda sombreado en gris significaría que no está alimentado, no le está llegando la alimentación eléctrica y el resto que sí se ve en color como un poquito más intenso, en este caso las líneas de alimentación trifásica que se ven como en marroncito, esas sí están alimentadas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, digamos, subir las palancas de nuestros dos interruptores magnetotérmicos, el trifásico, que sería el Q1, perdón, y el monofásico que protege el circuito de maniobra, que sería el Q sub 2. De esta manera hemos visto que ya sí que tenemos alimentación eléctrica y estaría la instalación lista para arrancar. ¿Cómo lo hacemos? Pues por medio de nuestro pulsador de marcha, que sería el S2, que lo tenemos aquí. Cuando lo pulsemos veremos cómo va a arrancar nuestro motor. ¿Cómo? Pues a través del KM1 en combinación con el KM3, que es la estrella, y empezará a contar el temporizador KT1. Vamos a arrancarlo, a ver si lo realiza. Ahí lo tenemos. Vemos cómo el motor está girando a través de la alimentación por medio del KM1 y ahora acaba de cambiar del KM3 al KM2, es decir, ha pasado de la estrella al triángulo. Vamos a parar por medio del pulsador de paro para volver a realizar el arranque y verlo de nuevo. Paramos la instalación, en este caso paramos el motor con el pulsador de paro S1 y ahora podemos volver a arrancarlo mediante el pulsador de marcha S2. Lo arrancamos, vemos que se ha producido la realimentación, vemos que está temporizando y ahora cuando termina de temporizar, cierra el KM3 y abre el KM2 y ha vuelto a quedar funcionando el motor en la configuración triángulo. Vamos a hacerlo una tercera vez para que quede claro. Paramos por medio del pulsador de paro y arrancamos con el pulsador de marcha. Ahí está, arrancado, piloto verde, piloto amarillo, piloto azul, que sería el de la estrella, y una vez termina de temporizar, se apaga la estrella y se arranca el triángulo. Y ahí estaría funcionando el motor a su régimen nominal. Quedaría por comprobar si nuestro guardamotor realiza la función que nosotros hemos planteado. Vamos a simular que nuestro guardamotor actúa por algún fallo o por alguna sobreintensidad en las fases que alimentan nuestro motor, que lo hacemos pues clicando sobre nuestro guardamotor en el circuito de fuerza, que es ese R1. Cuando lo pulsemos veremos si en la maniobra los contactos asociados a ese guardamotor actúan. Ahí lo hemos hecho y como podemos comprobar, nuestro guardamotor se ha activado. ¿Y qué ha pasado? Todo nuestro motor se ha parado. ¿Por qué? Pues porque los contactos combinados normalmente cerrado y abierto que teníamos asociados a ese guardamotor han actuado. El que estaba normalmente cerrado ha abierto y el que estaba normalmente abierto ha cerrado. Con lo cual se ha desalimentado toda la maniobra. Con ello hemos desalimentado nuestro contactor de marcha. Por tanto, el motor para y al mismo tiempo se ha encendido el piloto de señalización rojo, que era el que nosotros habíamos asociado para que el operario se dé cuenta de que ha habido un fallo y se ha activado nuestro guardamotor. Si nosotros ahora quisiéramos arrancar el motor, si no, si este guardamotor no es un guardamotor em, que se rearme de manera automática, sino que necesita un rearme manual, no vamos a poder arrancar el motor. Imaginémonos que este guardamotor no tiene rearme automático. Si alguien viene e intenta arrancar el motor mediante el pulsador de marcha, acaban de comprobar que el motor no arranca. ¿Por qué? Porque aunque yo esté accionando el pulsador, como aguas arriba, el contacto normalmente cerrado está abierto porque está actuando el relé de guardamotor, pues no llega alimentación eléctrica, por tanto no hay forma alguna de hacer que ese motor arranque hasta que el operario o el personal de mantenimiento vaya a chequear el relé guardamotor y determine el fallo que ha producido ese accionamiento del guardamotor, o al menos que lo rearme. Pero lo suyo sería que revisara cuál pudiera haber sido el problema que lo hizo entrar en funcionamiento y una vez hecho, resuelva la incidencia y rearme el relé, que se haría pues volviendo a pulsar R1, con lo cual ahí habríamos rearmado y ahora sí podemos volver a arrancar el motor. Ahí vemos cómo vuelve a arrancar en modalidad estrella, temporizada y cambia al triángulo. ¿De acuerdo?
Bueno, pues espero que haya quedado claro. Es un software, la verdad, que muy básico, muy sencillito, pero desde mi punto de vista te permite eh, trabajar y entender digamos, programación de motores bajo circuitos cableados básicos. Bueno, gracias, un saludo.